¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Solo me pueden indicar si ya se escucha, por favor. Buenas tardes, Buenas Jaime, tardes, sí, sí te se escucho. escucha. Perfecto. Muy bien, vamos a empezar hoy con la clase de hoy. Hoy tenemos la conferencia del curso. La va a impartir Jacob López. Entonces solo vamos a ver unos temitos antes. Bueno, en la información del curso de hoy tenemos el foro semanal. Para si alguien tiene alguna duda sobre el proyecto, compañeros, me lo puede hacer por ahí. Igual, antes de iniciar, no sé si alguien tiene alguna duda por el momento del proyecto para resolverla antes de pasar a la conferencia en el curso. Ok, creo que no hay dudas, entonces todo bien. La asistencia yo les voy a indicar ahí por por el apartado de preguntas y respuestas, cómo van a enviar la asistencia. Ahí le toman un print y después me lo mandan a mi correo. De que no podemos hacer el proyecto, dice un compañero. Y no, hombre, hay que iniciarlo nada más. Está fácil, mucha. Y se acuerdan que el otro viernes es la entrega de la primera fase, entonces, la verdad que no he visto cómo van sus temas de proyecto. Vamos a revisar aquí. La propuesta del proyecto tiene que estar antes de la entrega, compañero. Hay que tomar screenshot de la conferencia, solo cuando yo les diga que pasen su asistencia, la pasan en el formato que yo les pida y toman una captura en ese momento de su asistencia en el chat, ¿verdad? También les voy a pedir que me llenen una encuesta cuando finalicemos la conferencia, por favor. También es necesario. Estoy viendo que de todas las parejas solo una pareja ha posteado bueno, dos llevan ya su propuesta del proyecto, entonces no lo dejen para última hora, compañeros, si no, se pueden atrasar. Dice, ¿pueden compartir el link, por favor, para la propuesta? Sí, claro, ahorita te lo comparto. Un segundito. Ahí lo envío. ¿Qué tipo de propuesta debe ser? Solo debe ser de qué va a tratar el emprendimiento que van a hacer o desarrollar en su proyecto, compañero. La propuesta del proyecto solo se debe colocar, sí, solo el nombre, o sea, el giro de negocio al que se van a orientar ustedes. Este, lo decía porque el ingeniero dijo los que hayan ido a la hackathon no podían hacer el proyecto. Bien, bien pueden hacerlo, o sea, quedan ustedes si lo hacen o no, porque como les dije que él los iba a evaluar, entonces él les iba a dar una nota. Entonces, si ustedes obtenían mala nota con él sobre la hackathon, ya podían perder el laboratorio, ¿verdad? Entonces, sí pueden hacerlo y por si ustedes piensan que lo de la hackathon no les va a funcionar, pueden hacer el proyecto, pero si ustedes piensan que tienen una buena nota en la hackathon, pues se pueden Buenas tardes, Jaime. abstener, ¿sí? Disculpa, fíjate que sí, ahorita que mencionaron eso, en la última clase yo le pregunté porque yo tenía la misma duda. Ujú. Entonces, sí, el ingeniero dijo que no, que prácticamente para nosotros ya solo sería el proyecto de hackathon, que solo podíamos aplicar a las prácticas y que el proyecto, pues, las fases ya no, no podíamos aplicar. No, no sé si te ha hablado algo sobre eso. Pues fíjate que en el correo inicial que él me mandó no me dijo nada de no poder realizar el proyecto. Sin embargo, déjame confirmarlo con él. Yo voy a hablar entonces en esto hoy, si se pudiera, ¿verdad? Y si les tengo respuesta, les aviso. Pero yo entendí que sí podían hacerlo, ¿verdad? O sea, sí tenían que hacerlo.
Sí, incluso fíjate que yo le mandé un correo porque sí tenía duda porque mi pareja de laboratorio no participó, pero yo sí. Entonces, Sí, pues sí comprendo. le fui claro si me dijera, o sea, le fui claro y le dije si me podía decir que si yo podía hacer el proyecto con él y me dijo que no, que prácticamente a mi pareja la tenía que dejar sola porque yo ya no podía aplicar a los proyectos. Va, déjame solventar eso con él, ¿verdad? Porque si es así, incluso le voy a hablar de que si las parejas que se quedaron solas, porque tal vez a alguien más le pasó, se pueden unir para hacer el proyecto, ¿verdad? Para que no se queden completamente solos. Entonces, yo le voy a hablar al ingeniero y les comento a ver qué me dice, ¿verdad? Pero si él no me dice otra cosa, pues ahí sí ya no puedo hacer nada, compañeros. Estoy, gracias. Va. Bueno, entonces, si no hay más, no tiene más preguntas, vamos a darle inicio a lo que sería la conferencia del día de hoy. Creo que mi compañero por ahí ya se encuentra. Ok. Entonces, no se te escucha, Jacob, creo que está silenciado ahorita. Sí, es correcto, ahí estamos. Ok, va. Entonces les presento a mi compañero Jacob López. Él es un compañero de trabajo, actualmente gerente del departamento de consultoría de IntegraSAP, ¿verdad? Entonces él nos va a dar hoy la conferencia sobre la creación de reportes con SAP Crystal Reports. Entonces, cualquier duda que tengan, compañeros, pueden ir escribiéndola aquí en el área de preguntas o respuestas o bien abrir su micrófono, ¿verdad? Para que el compañero, para que Jacob las pueda ir respondiendo. Y si no, pues te dejo la guía ahí, Jacob. Perfecto, buenas tardes. Vamos a compartir acá y vamos a quitar la cámara un ratito. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, antes de entrar en materia de trabajar algo en Crystal, pues vamos a ver qué es Crystal, ¿verdad? Crystal es una herramienta que apoya a las empresas a lograr un mejor análisis de la información a través de informes creados con formatos enriquecidos a partir de prácticamente cualquier fuente de datos. Eso quiere decir que vamos a ver por ahí una conexión de un procedimiento de SQL para poder consumir la información de un reporte que vamos a trabajar. Dice que algunas de las ventajas principales que ofrece a los usuarios son configuraciones personalizadas, poder exportar o imprimir los informes más importantes de cualquier compañía o de cualquier tipo de giro de negocio. En realidad, no hay un límite en esta parte. Se pueden crear plantillas estándar y el acceso a los documentos por diferentes fuentes de enlaces, ¿verdad? O sea, podemos nosotros crear el reporte y lo podemos generar a través de, ya sea utilizando un programa que nosotros estemos desarrollando o a través de un enlace, podemos levantar la generación de estos reportes. Crystal Report brinda la facilidad de exportar los informes a PDF, Word, Excel, archivos CSV. Por ahí vamos a ver algunos ejemplos de cómo exportar para poder tener ya sea una mejor lectura del reporte o que nos pueda o poderlo utilizar para poder hacer algún tipo de análisis, ¿verdad? Regularmente en Excel podemos hacer mucho análisis de información, entonces vamos a poder exportar la información, claro, si nosotros creamos el formato de una manera correcta, la información que exporte o la manera en que lo exporte va a ser eso. Entonces, vamos a lograr, como les decía, la conexión con diferentes sistemas de información por las diferentes conexiones que podemos tener acá. ODBC, JDBC, OLEDB.
Ado.net, y por mencionar algunas, ¿verdad? Entonces, Crystal Report es una herramienta muy grande. Antes era una aplicación o un programa general, pero la empresa SAP compró esta compañía de Crystal Report. ¿Por qué? Porque ellos vieron un beneficio para poder generar los diferentes reportes que se tienen o que se pueden crear, ¿verdad? La facilidad que hay. Entonces, hay diferente información. Por ahí le voy a pasar a Jaime esto, ¿verdad? Hay un manual de SAP que está en español. Hay muchos recursos de información de Crystal, qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, y esos son manuales bastante grandes en donde nosotros vamos a poder tener o buscar alguna referencia de lo que nosotros queremos realizar. Sin embargo, también vamos a poder apoyarnos en videos en YouTube. Hay cantidad inmensa de información de cómo hacer este tipo de reportes. Entonces, hoy voy a abrir aquí un ejemplo de un reporte que fue solicitado para que podamos nosotros hacer el análisis de lo que nos está solicitando y qué es o cómo lo puedo yo trasladar hacia Crystal Report para poderlo generar, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos están solicitando es una constancia laboral, una constancia de ingresos. Cuando nosotros trabajamos, pues regularmente vamos a ir al área de recursos humanos a pedir una constancia de ingresos para para poder solicitar un préstamo, para poder hacer algún trámite. Es muy común solicitar una constancia. Pero ¿qué pasa si una empresa no tiene un programa para generar reportes? Pues toca generar un Word y venir y cambiar muchas de las variables en el documento e imprimir este formato en Word, ¿verdad? Aquí, ¿qué pasa? Perdemos mucho tiempo en, buscar los datos generales, ¿verdad? Por ejemplo, voy a marcar aquí con amarillo, una de las variables principales es el nombre del colaborador, y si yo no tengo el DPI del colaborador, que es lo que me está pidiendo acá, tengo que ir al expediente y buscar el DPI. Entonces, si yo tengo toda esa información en base de datos, me va a facilitar el poder generar un reporte de cualquier persona de una manera muy rápida. Tenemos, por ejemplo, el tema de la fecha de ingreso, el puesto que tiene el colaborador. Nos dice aquí que la asignación salarial es de 5,000 quetzales, 5,785, y nos da un desglose de cómo se compone el salario de esta persona. También nos indica la fecha en la que estamos imprimiendo el documento y quién es la persona que está firmando el documento. Sin embargo, hay algunas otras variables que se pueden identificar en el documento. En este caso no pudiésemos dejar en la plantilla inicial decir, por medio de la presente hago constar que el señor, ¿por qué? ¿Qué pasa si el señor o la solicita Wendy, ¿verdad? Si es Wendy, debería de ser esta variable, perdón, aquí se me va a marcar algo que no es. La variable de el señor puede ser la señorita, la señora, el licenciado, el ingeniero, la doctora. Entonces hay diferentes variables acá, ¿verdad? Entonces hay que identificar en nuestro reporte antes de crear una plantilla cuáles son esas variables que nosotros necesitamos. Más adelante dice la asignación salarial del señor Juárez. Aquí identifico que puede ser también del señor, de la señora, del ingeniero, de la señorita, y también indica el primer apellido de la persona, ¿verdad? Aquí están personalizando el documento indicando esto. Y quizás pudiese ser que esta empresa tenga más de una sucursal, nos indica en dónde se está firmando el documento.
Si es una empresa que solo tiene una ubicación o solo las oficinas centrales, pues puede quedar fijo el documento, pero si yo tengo a una persona que puede firmar las constancias en Quetzaltenango y otra en Guatemala, tengo que considerar esas variables que se puedan generar. Y al inicio también estoy viendo que ellos piden una referencia de la carta, ¿verdad? Una numeración por la referencia que están generando. Entonces, antes de hacer un reporte, yo necesito saber cuál es el resultado que tengo que esperar o que tengo que tener para poder crear el cristal, ¿verdad? No puedo yo empezar a crear un cristal si no tengo qué es lo que yo necesito. Entonces, en este caso voy a utilizar SQL para generar mi consulta de la información que yo necesito, ¿verdad? Antes de crear el cristal, tengo que crear un procedimiento que en este caso, que me muestre la información que yo necesito. Entonces, vamos a iniciar buscando cada una de estas variables que me pide el documento. Entonces, una de las primeras variables es el nombre, el DPI, fecha de ingreso y el puesto. Cada una de las bases de datos puede tener una diferente estructura, ¿verdad? Entonces, quien va a hacer el reporte, pues tiene que conocer en qué tablas, qué campos necesita consumir para poder generar el reporte. Entonces, en este caso, pues yo conozco mi base de datos y voy a generar a través de la información de los empleados o de la tabla de empleados esta primera condición. Es generar la información general de ellos y pues al momento de generar mis consultas, cada persona puede generar o crear o escribir sus códigos de diferente manera, ¿verdad? Yo sé que el código del colaborador se llama código y algunos le pueden poner es código, ¿verdad? Y al momento de generar, pues nos va a dar el encabezado de código. Otras personas lo pueden poner entre comillas o le van a poner que esto es igual a código. Entonces, hay diferentes maneras en lo que lo van a hacer. Yo utilizo mucho los corchetes porque me permite poner espacios, ¿verdad? Entonces, necesito el código del colaborador porque regularmente cuando uno solicita una constancia le preguntan cuál es su código, ¿verdad? Entonces, es importante consumir estos datos de una mejor manera. Si yo busco la referencia por el nombre, puede ser que diga yo Lucía Mazariegos, pero si yo empiezo a buscar Lucía Mazariegos, su primer nombre es Wendy, y en el listado de colaboradores que yo tenga, voy a buscar, si yo empiezo a buscar Lucía, entonces voy a perder tiempo en buscar esa referencia. Entonces, en este caso es conveniente y en muchos casos utilizar un ID que es el código del colaborador. Entonces, yo tengo aquí el campo nombre completo. Entonces, vamos a poner nombre de empleado. Tengo fecha de ingreso del colaborador. También tengo, o me solicitaba, el puesto, ¿verdad? Entonces, y el DPI. Eso yo los tengo en otras tablas. Entonces, tengo que hacer mis relaciones con las tablas. Código de empleado es igual a código. Y aquí tengo yo idem DPI. Entonces este es DPI. Y el puesto del colaborador. Entonces, eso está en otra tabla.
Y esto está en puesto. Código va a ser igual a la. Entonces, tengo el puesto nombre y va a ser el puesto. Ahora yo puedo ir revisando mi consulta, ya tengo el código, el nombre, la fecha de ingreso, el DPI y el puesto que tiene esta persona. ¿Qué más datos me pide la constancia? Me pide el total de los ingresos, salario, bono, bonificación y un bono decreto. Estos campos yo sé que los tengo en base de datos, entonces los puedo conseguir. Entonces es EBDO salario, este se va a llamar salario, y el bono decreto y EBDO bonificación. Perdón, sigo generando mis consultas y vamos a poner aquí en nuestro filtro una condición ahorita. Vamos a poner aquí por confidencialidad, solo personas que ganen menos de 8,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, tengo acá mi listado de colaboradores para poder generar ya las consultas. Entonces, hay otros datos que me pide la constancia. Me dice el señor o la señora o la señorita. Aquí va a depender mucho si nosotros tenemos esos campos en base de datos. Por ejemplo, si yo tengo el campo masculino, puedo hacer un case y decir, bueno, si el género del colaborador es masculino, entonces que le ponga el señor. Pero tendría otra condición si esta persona es, en el caso de las mujeres, si es mujer, tendría que hacerle agregar una condición que si es género femenino y es soltera, que le ponga señorita, y si es casada, que le ponga señora, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando en mi base de datos yo sí tengo aquí creado un campo para la identificación del tipo del título profesional o tipo de trabajador, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a utilizar este catálogo que yo tengo, porque si no, utilizaría más tiempo en hacer un case para esta parte. Entonces, esto es con tipo de trabajador. Entonces, tengo yo aquí esta variable que es tipo descripción y le vamos a poner aquí tipo. Entonces aquí yo ya tengo la clasificación, si es señora, señorita, señor, y mi catálogo puedo tener licenciado y todo lo demás. Entonces también determinamos que necesitamos el primer apellido y esta condición de él o del, en el caso de ser masculino, y en el caso de ser femenino, tendría que ser la y de la señorita o de la señora, ¿verdad? Entonces vamos a buscar o crear esas dos variables. Entonces, yo tengo el campo sexo. Cuando el campo de sexo sea igual a 1, entonces va a ser él. Y si no, va a ser la. Les voy a poner aquí una variable 1. Y mi variable 2 es del. Y aquí es de
y vamos a colocarle 2. Cuando yo genere mi constancia, voy a poner el señor o del señor. Voy a utilizar la combinación de estas dos variables. Y si se dan cuenta, pues aquí está señor con mayúscula. En mi constancia lo tengo con minúscula, ¿verdad? Entonces, pues aquí vamos a utilizar las diferentes funciones y le vamos a poner aquí un lower. Entonces, tengo este campo, ¿verdad? Puedo incluso llevar el formato de la fecha de ingreso con un formato específico de una vez, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá, es un varchar y es un 103. ¿Verdad? Entonces ya mi formato ya no lo tengo que transformar en Crystal, porque si yo lo llevo con este formato, vamos a ver que en Crystal yo tendría que hacer, cambiarle el formato y predeterminarlo en el mismo. Entonces yo ya tengo aquí toda la información de las diferentes, de los diferentes datos que me pide la constancia, ¿verdad? Voy a crear ahorita, para empezar mi procedimiento con esta información, yo ya puedo generarlo. Entonces, vamos a poner create DBO y vamos a poner clase constancia, ¿verdad? Para que constancia. Y mi variable va a ser el código del empleado. Entonces, tendría yo que condicionar o agregar aquí que necesito el hebdo código va a ser igual a @code. Entonces, tengo mi procedimiento. Incluso puedo hacer algunas pruebas, ¿verdad? Aquí tengo, voy a apuntar en una hoja, tengo el empleado 10, el 22, el 31 y el 33. Antes de poder generar la consulta en Crystal, puedo probar mi procedimiento. Vamos a buscar aquí clase y vamos a ejecutar el procedimiento buscando el empleado 10 y entonces me va a dar toda la información que yo necesito para generar la constancia de él. Puedo utilizar también el empleado 22. Ahora, aquí hay una información que quizás no filtré en mi primer query, es el estado del colaborador. En este caso, yo necesito hacer las constancias únicamente a empleados activos, ¿verdad? No le puedo dar una constancia a un colaborador inactivo, entonces, por eso es que ahorita que generé la consulta, vamos a utilizar el 31, 33 y 39. 31 y 33 para generar estas consultas, ¿verdad? Entonces yo puedo actualizar mi procedimiento y solo vamos a generar aquí 31 y ya me muestra toda la información de esta persona. Entonces nos vamos a ir ahora sí a Crystal Report. Crystal al abrirlo me va a dar diferentes maneras de poder crear un nuevo reporte. Puedo crear reportes en blanco a través de un asistente, tablas dinámicas, a través de un mailing merge, ¿verdad? De correspondencia o de diferentes fuentes, pero vamos a utilizar ahorita un reporte en blanco. Entonces, lo primero que me pide a mí
Crystal es la conexión. En este caso, vamos a crear una conexión nueva y aquí están todas las diferentes conexiones que me permite utilizar Crystal para generarlo. En este caso, yo voy a utilizar esta que dice OLEDB de SQL Server. Bueno, entonces voy a darle siguiente y me va a pedir mi instancia de conexión. Aquí es JTalent MS SQL Server 2019, el usuario de base de datos y la contraseña. Entonces ya me muestra las diferentes bases de datos en donde yo puedo consumir el procedimiento, ¿verdad? Entonces aquí estoy buscando, conecto mi base de datos y luego tengo que buscar el procedimiento con el que yo quiero generar mi procedimiento, pero yo aquí cometí un error, me disculpo con ustedes, vamos a generar aquí, me confundí de base de datos, no es esta base de datos, voy a cancelarlo y voy a crear uno de nuevo, porque finish, vamos a cerrar este y vamos a abrir uno nuevo, porque vamos a ver si desde estas opciones puedo cambiar la base de datos. Eso sí no lo he hecho, para ser sinceros. Vamos a cerrar todo Crystal y lo vamos a abrir de nuevo. No sé si alguien tiene alguna consulta o hasta dónde vamos ahorita. De momento todo bien, compañeros. ¿Manda? No, de momento todavía no han escrito aquí consultas, son algo tímidos, pero cualquier cosa te voy ahí lanzando la pregunta. Muy bien, perdón, es que aquí sí me confundí de base de datos, que es esta donde la creé. Entonces, ya conecté y busco mi procedimiento que se llama clase constancia y pues me pide el parámetro que yo tengo en mi procedimiento, ahora que vimos que es el código 31 y ya en esta parte de Crystal, pues ya me da todas las variables que yo tengo para poder crear el documento. Entonces, en este caso, vamos a agregar un texto para poder generar la constancia, ¿verdad? Entonces, en este caso es una constancia que se imprime en una hoja de tamaño carta y vamos a utilizar la opción acá que es insertar un objeto y vamos a pintar un cuadro en donde vamos a poder copiar el texto de la constancia. Entonces, lo recomendable es, si yo necesito todo este texto en mi reporte, yo me tengo que asegurar que esto lo tenga, ¿verdad? Yo puedo digitarlo, pero pues eso toma un tiempo, ¿verdad? Entonces, voy de nuevo a agrandar el documento y aquí lo tengo yo en modo todavía de creación. Entonces, tengo que arrastrar las diferentes variables para poder sustituir los textos, ¿verdad? En este caso, vamos a quitar el nombre del colaborador y lo vamos a actualizar. Esto estaba en negrilla, le ponemos color negrilla y aquí están las variables el señor. Entonces, está esta variable, espacio, y está el tipo de colaborador. Entonces, con estas dos, yo ya puedo empezar a revisar que mi reporte se esté generando correctamente. En este caso,
Si se dan cuenta, dice la señorita Jennifer Vicente, y si cambio el código del colaborador, voy a poner el 32, que está inactivo, no me genera nada. El 33 y me dice que es Kimberly Mejía. Entonces, puedo ir realizando las diferentes consultas de la información que ya me está presentando el reporte. Luego me pide el DPI, entonces es lo mismo, ¿verdad? Esto es bastante sencillo, el arrastrar los los campos e ir completando la información. Me pide fecha de ingreso, la tengo por acá. El puesto también. Vamos a poner en negrilla. Aquí seguramente hay un salto de página. Vamos a bajar un poquito más el documento. Y aquí vienen las otras dos variables que utilizamos. Lo que es la variable que dice del señor, pero lo que no puedo hacer yo es, si yo ya sé que tengo tipo y digo, la quiero copiar para acá, no me va a funcionar a veces el utilizarla o copiarla. Lo recomendable es, si yo la tengo, la puedo mejor arrastrar. He tenido yo algunos inconvenientes en algunos reportes cuando solo copiamos el texto. Entonces es mejor, aunque lo puedo reutilizar 2 veces, ¿verdad? En este caso no traje el primer apellido, lo voy a dejar acá marcado. Y tengo los campos de salarios, pero aquí hay una condición que me pide la constancia. La constancia me dice, en el formato original, primero me da el total salarial y cómo está desglosado su total de ingresos. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? En mi procedimiento, pudiese yo sumar estos 3 campos y llevar un total general de estas 3 variables para poderlo generar desde Crystal. Y si se dan cuenta, en el caso del colaborador 33, no tiene una bonificación adicional. ¿Qué debe pasar esto acá en Crystal? Aquí nos dice que el salario está compuesto por una base, una bonificación y una bonificación variable. Pero ¿qué pasa con el colaborador que no tenga esta bonificación variable? Se vería muy feo, ¿verdad? Que yo le ponga y 0 de bonificación variable. Lo recomendable es colocarle que él tiene 4,000 de salario y 250 de bonificación decreto, y que no me aparezca este texto de que no tiene bonificación variable. Entonces, para ello, Crystal nos da la opción de poder generar fórmulas para poder crear estos campos. Entonces, la primera fórmula que voy a crear yo aquí es el total de los ingresos. El nombre va a ser indistinto. Esto lo puedo hacer yo desde el procedimiento, que es decir salario más bono decreto más bonificación, y verifico que no tenga errores la función o lo que estoy generando y le voy a dar OK. Entonces puedo arrastrar ese campo y me lo va a dar en formato de dólar, ¿verdad? Todavía tengo yo que venir aquí a mi edición y voy a cambiarle el formato quitándole el símbolo de dólar, porque ya lo tengo aquí le estoy mostrando el signo de quetzal, ¿verdad? Ahora, si tuviese formas de pago, tipos de pago en diferentes monedas, entonces sí tendría yo que predeterminar
de alguna manera la moneda con la que se me va a presentar. Entonces, aquí ya tenemos esta variable de 6,000 quetzales que es para la señorita que del código 33. Entonces, ella no tiene bonificación. Entonces, esto también lo puedo condicionar en mi en otra fórmula, ¿verdad? Entonces, aquí sí ya es lo que lo que nos dice Crystal, puedes personalizar muchas cosas. Entonces, aquí le voy a poner yo el desglose de esta parte. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo puedo hacer esta condicionante desde el procedimiento o lo puedo hacer desde Crystal. Entonces, en este caso vamos a colocarle si la bonificación es igual a 0, entonces que vamos a crear un texto que nos diga qué es lo que estamos generando. Entonces, en este caso, vamos a traer el salario y vamos a ponerle entre comillas la observación que nos decía acá, que tiene que decir que es el salario base. Entonces, salario base. Y en este caso le vamos a poner más la bonificación decreto, que va a ser el texto, entre paréntesis, bonificación decreto, vamos a ponerlo aquí abajo. Ok. Y si no, que me lo deje en blanco. Ahorita voy a hacer esta primera prueba y me está faltando acá una condición. Vamos a ver qué es lo que no estoy colocando. Vamos a ver, es el salario. Ok. Aquí tengo que utilizar yo una función que se llama toText, porque estoy utilizando un texto para el salario. Entonces lo necesito colocar dentro de paréntesis y lo mismo con de la bonificación decreto. Esto con la experiencia uno se va a dar cuenta que necesita a veces utilizar diferentes funciones que están dentro de esta sección del formulario. Entonces aquí me dice que ya no tengo errores, ¿verdad? Entonces guardo esta condición y vamos a quitar todo este texto para ver qué es lo que me está presentando. Entonces, en el desglose coloco yo esta parte, le voy a poner un punto al final y pues no me está pintando nada. Ahorita vamos a revisar qué es lo que está pasando. Si es la bonificación, dice si es igual a 0. Vamos a ver si es por esto. No. No. Entonces lo voy a dejar aquí así. Y regularmente
o en este caso yo lo resolví en otro ejercicio utilizando una variable desde Italent, ¿verdad? En este caso voy a crear yo una para poder identificar bien desde acá cuando la bonificación sea igual a 0, va a ser igual a el C, y voy a ponerle variable 3 a esto. Entonces, perdón. Ok, si yo hago cambios en mi procedimiento, lo que tengo que hacer yo es verificar mi base de datos. Me va a pedir la variable que estoy utilizando y va a ser un proceso de actualización para traerme la nueva variable. Si no, nunca me va a aparecer. Entonces tengo que hacer ese proceso de reconexión las veces que yo necesite. Entonces, en lugar de utilizar esta de bonificación decreto, voy a utilizar si mi variable 3 es igual a, entonces que genere todo lo demás. Y quiero ver que me lo muestre y no lo está haciendo. Solo quiero revisar algo acá porque me está faltando algo. Dice si mi variable. Solo quiero verlo. Ok, perdón, estaba haciéndolo al revés. Si mi variable, esta es la persona que no tiene los 250, entonces por eso es que no me lo estaba presentando. Entonces aquí estaba yo cometiendo una equivocación. Entonces, si se dan cuenta, aquí me dice que esta persona está ganando 5,750, son 5,500 de base y 250. Pero aquí me trae predeterminado el signo de dólar. Y esto va a depender mucho del lenguaje de la máquina, de SQL, la región. Entonces, lo mejor es predeterminar estos, estos formatos. Entonces, vamos a utilizar aquí la referencia donde ya está creado este documento. Este ya fue creado en su momento, pero lo estaba haciendo yo desde cero. Y lo solucioné concatenando el signo de Quetzal de una vez. Bueno, entonces lo voy a copiar aquí para avanzar un poquito más en el proceso, ¿verdad? Entonces voy a copiarlo y voy a sustituir estos campos acá. Y en este caso, como no agregué un campo, sino solo fue que cambié el formato, actualizo mi documento. Solo quiero ver. Actualicémoslo mejor aquí. Este va a ser el 33. Ok. Ok. Entonces, me dice, el salario es de, ok, cometí un error acá. En el procedimiento. Porque me va a convenir traer de una vez esto desde SQL. Porque cuando le di sumar o creé ese campo allá, entonces mejor llevo el que se llama total ingresos en mi carta.
Vuelvo a verificar mi base. Ok, entonces vuelvo a editar aquí. Esta variable total ya no la voy a utilizar. La voy a quitar porque estoy utilizando el campo total ingresos. Entonces, aquí le voy a quitar el signo de dólar. Le pongo quetzales. Y desglosado de la siguiente manera. Entonces, en el tema del... Vamos a sustituir ahorita salario, bonificación decreto. A ver, 21, 33, ok. Entonces tengo que modificar o ya agregar aquí, en lugar de esto va a ser de igual manera todo este texto. Y va a ser en lugar de i, va a ser esto. Bonificación decreto. Aquí le vamos a colocar la i más tu texto, comillas, la bonificación, y le vamos a poner el texto bonificación variable y listo. Y aquí me dice ok. Entonces ya tengo, si le pongo el 31, entonces ya me pone que son 6,000, 4,750 de salario, 250 de decreto y 1,000 de bonificación variable. Entonces, en Crystal lo que yo tengo que ir haciendo es actualizando y haciendo todas las pruebas con el fin de asegurarme que mi documento esté correcto. En el caso de la fecha es otro campo que no tengo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Puedo desde Crystal crear una variable más que sea la fecha de la impresión. Entonces, por ejemplo, puedo colocarle aquí fecha de impresión. Y este es, vamos a ponerle un date time y aquí le vamos a decir seleccione la fecha de impresión. Okay. Si vuelvo a ejecutar mi reporte, no me está pidiendo esta variable porque no la he asignado en ningún campo. Entonces, si yo la arrastro, entonces ya me va a pedir la fecha de la impresión. Entonces, lo que debo de hacer yo aquí es cambiarle el formato a la fecha. En este caso, debo de predeterminar que el formato sea día, mes y año, porque esto me va a permitir colocarlo en el formato que ellos tenían por acá. Entonces, ya me coloca esta fecha. Entonces, por ahí vimos también que el documento me pide dos variables más. Me pide el como un identificador de esta constancia, y lo otro es que también tengo que determinar quién va a ser el firmante. Muchas veces puedo yo crear un documento
y decir, bueno, Edgar Rodríguez es el que me va a firmar esta constancia. Pero ¿qué pasa si Edgar Rodríguez se va de vacaciones, se va de la empresa o alguien más? O por ejemplo es Edgar el que necesita su constancia y necesita que alguien más se la firme. Necesitamos nosotros determinar en nuestro sistema quiénes pueden ser firmantes de las constancias. O bien crear una variable y digitar quién es el que está firmando y el puesto que tiene la persona que está firmando estas constancias. Pueden existir diferentes maneras de hacerlo. La idea es, en muchas de las maneras de generar el reporte, es facilitar quién es el firmante. Entonces, vamos a colocar estas dos, o buscar estas dos opciones de cómo realizarlo. Uno, en el caso del ID de la constancia. Pues esto puede ser un valor string, ¿verdad? Entonces, vamos a colocarle aquí el ID, ingrese el ID de la constancia. Entonces, si yo necesito que se coloque un ID en la parte superior del documento, entonces aquí ellos ponían NC 2023 y quizás esta fue la constancia 70 que ellos generaron. Entonces, esto lo puedo crear yo acá y cambiarle el formato, ¿verdad? Tenía un formato más pequeño, el tipo de, o el color de la letra lo puedo cambiar. ¿Qué manda? Aquí tenemos una consulta, dice, el formato de la fecha no se puede formatear en la consulta SQL. El formato de la fecha que yo solicité, con la que pedí acá. Sí se puede. O sea, es más, por ejemplo, voy a eliminar esta y voy a eliminar la solicitud o este parámetro que yo pedí. Porque yo aquí lo que tendría que crear es una variable que se llama fecha y aquí la voy a solicitar como una variable, ¿verdad? Entonces, si yo actualizo mi procedimiento, aquí me va a pedir ahora la fecha también. Claro, si yo la quiero, lo puedo arrastrar aquí y de igual manera cambiarle el formato de la fecha como yo lo necesito. Esto es de esta manera, ¿verdad? Ahora, hay otra manera de hacerlo que quizás sea, en este caso, si yo estoy pidiendo aquí la fecha, entonces yo voy a colocarle aquí en mi procedimiento de una vez para que me lleve la fecha, que es el campo fecha, y siempre le tendría yo que poner aquí convert varchar 103 y aquí le voy a poner fecha impresión, ¿verdad? Entonces solo vamos a arrastrar aquí la coma para que se mire ordenado mi procedimiento, lo actualizo y tendría de nuevo que verificar mi constancia, me pide la fecha y aquí la tengo. Entonces quito esta y dejo la otra fecha que yo tengo. Entonces hay diferentes maneras de hacerlo, ¿verdad? Va a depender de la dinámica o de cómo uno aprende a hacer los reportes, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que haga, que elabore un reporte de una manera diferente, pero
puedo traerlo desde el procedimiento predeterminado, puedo crear una variable con esta fecha y mandar el formato que yo necesite. Si no la tengo, puedo, como en este caso que me pide el ID de la constancia, crear una variable o pedirle desde el procedimiento que yo debo de ingresar un ID de esa constancia desde el momento en que desde el procedimiento, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas de realizarlo. Ahora, ¿qué sí puede pasar? Que alguien arruine mi formato de la constancia, y si yo tengo variables hechas en mi Crystal, las voy a perder y tengo que volverlas a realizar. Es decir, este detalle que yo utilicé acá para crear que me muestre si no tiene bonificación, que me muestre un texto, y si sí tiene si sí tiene la bonificación, me muestre otro texto, también lo puedo hacer desde el procedimiento almacenado. Claro, en este caso el mayor tiempo o el mayor consumo de tiempo va a ser en que mi procedimiento me dé toda la información que yo necesito para poder generar mi reporte, ¿verdad? Entonces, a mayor variables, digamos, que necesitemos, debemos de nosotros de asegurarnos que al momento de pintar el reporte sea lo más conveniente. Entonces, claro, yo puedo, y aquí había algo que me decía Jaime, yo puedo personalizar mi documento, puedo ponerle logos, puedo hacer cosas, sí, incluso aquí no sé el logo en realidad cuál es el último que se esté utilizando, pero yo aquí la estoy regando porque lo tengo que abrir con Paint. Entonces, yo puedo venir y ahora esto que cambió un montón, le vamos a dar control copy, lo llevo aquí a mi documento y le puedo poner el logo, ¿verdad? Siempre es importante, y hay algo que yo he aprendido con el tiempo, es la calidad del reporte habla de quien lo hizo, ¿verdad? O sea, si yo hago un reporte, lo voy a hacer lo mejor posible porque esto habla de la imagen de lo que uno puede hacer. Incluso yo puedo ponerle un encabezado de página, un pie de página, la dirección, el teléfono, etcétera. En este caso, en el caso del campo del nombre de quién lo firma y la empresa, ¿verdad? Este puede variar si yo tengo en una base de datos 5 compañías y yo puedo generar la constancia de esas 5 compañías, y si todo lo tengo en la misma base de datos, yo debería de tener en mis tablas de qué compañía es, ¿verdad? La que estoy firmando. Entonces, una de esas variables debería de ser el código de la compañía que está amarrado al colaborador, ¿verdad? ¿En qué compañía está el colaborador? Entonces, indicarle el nombre de la compañía. Y en el caso del firmante, saber cuál es el puesto del firmante. Entonces, nosotros en nuestros reportes o en nuestra base de datos, sí tenemos nosotros el campo de quién es el firmante, ¿verdad? Entonces, en este caso, voy a copiar algo aquí brevemente, y es que yo tengo o debería de llevarle al procedimiento una variable más, que es el código del empleado que firma, ¿verdad? Aquí el nombre de la variable puede cambiar, ¿verdad? Pero yo sí necesito colocar el nombre de quién es el que firma. Y en el procedimiento lo que yo tengo es, aquí tengo el firmante y el puesto del firmante. Lo voy a copiar y les voy a explicar qué es lo que nosotros resolvemos en este caso. Uno es
En nuestro programa tenemos en un campo de usuario una variable que se llama es firmante de recursos humanos, sí. Entonces, si este empleado en un campo, en el campo variable, él que se llama firmante de recursos humanos, tiene una S, entonces él va a poder firmar constancias. Eso es lo primero que estoy buscando yo en el, para que él sea firmante. Y luego también estoy buscando el nombre del puesto de este firmante. Entonces es un subquery que me va a dar a saber cuál es el puesto del firmante y el nombre del firmante, pero lo voy a filtrar por esta variable. Entonces vuelvo a actualizar mi procedimiento, verifico mi constancia, ¿verdad? Aquí todavía falta arreglarle algunas cositas. Vamos a ver que podemos nosotros colocarle un listado para seleccionar a los empleados, que lo puedo buscar por nombre, lo puedo buscar por código, pero aquí está pidiéndome esto y me pide ahorita quién es el firmante. Yo sé que es el código 199 y tengo el nombre del firmante y el puesto del firmante. Y vamos a cambiarle aquí el nombre y vamos a poner Universidad Carlos de Guatemala. Okay. Y si se dan cuenta, pues aquí me pone el nombre como aparece, el puesto y esta parte de Universidad San Carlos. Creo que hay un montón de preguntas, ¿verdad? No, es la asistencia ahorita. Ah, ok. Ah, bueno, yo solo estaba viendo ahí en el otro monitor que algo estaba corriendo, entonces no sé si eran preguntas, ¿verdad? Incluso vamos a colocar acá esto, incluso lo pudiese poner con un tamaño de letras más grande para diferenciar, pero me está dejando esta parte. Entonces, en las variables que me pide, pues yo puedo decir aquí, ingrese el código del empleado. Entonces, si vuelvo yo a refrescar mi reporte, en esta parte de arriba me dice ingrese el código del empleado, porque este es el nombre de la variable que yo estoy buscando, pero es más presentable que yo le pida este nombre de la variable, ¿verdad? Porque si yo solo le pongo ID de constancia, cuando alguien quiera generar la constancia, no va a saber a qué se refiere cada una de estas variables, ¿verdad? Incluso aquí solo dice fecha, ¿verdad? Entonces, si yo ingreso una fecha hoy, 24 de marzo del año 2023, me va a mandar un error porque me dice que no está en un formato permitido porque el campo es un datetime. Pero si yo le dejo date, los campos date me van a pedir primero el año, luego el mes y luego el día. Entonces, lo más aconsejable para los usuarios es que seleccionen la fecha de la impresión. Entonces, tengo que darle esa instrucción a los usuarios del reporte, ¿verdad? Le voy a decir, seleccione la fecha de impresión. Entonces vuelvo a actualizar mi procedimiento, ya me pide esto, ¿verdad? Entonces ingreso el código, ingreso una variable, selecciono y tengo por último el código del firmante, ¿verdad? Me pide este código. Entonces, esto lo vamos a resolver bastante fácil utilizando un comando. Y este comando
es una consulta de SQL, ¿verdad? Entonces voy a crear aquí mi consulta y lo que yo necesito es un listado de los colaboradores que tienen la opción de ser firmantes. Entonces, yo necesito código, nombre y aquí voy a hacer algo diferente que es primer nombre más segundo nombre más el apellido más. Ok, ya casi vamos a terminar y me contás, Jaime, si necesitan resolver alguna duda. Entonces, este va a ser mi comando. Lo puedo renombrar colocándole firmantes. Y lo voy a agregar en mi variable, pero este va a ser una variable dinámica. Como yo creé aquí este comando de firmantes, entonces aquí le voy a decir yo, seleccione el firmante. Entonces, si actualizo mi procedimiento, pues yo voy a poder actualizar aquí quién más puede firmar las constancias y va a ser una de las variables que se va a actualizar en mi documento. Creo que me faltó un campo en el mismo que era primer apellido. Y con esto creo que empiezo a concluir la generación del documento. Solo voy a verificar mi base de datos. Y es que acá este último campo tiene que ser el apellido. Ok. Ahora el documento, pues yo lo puedo guardar con el nombre que yo quiera. Vamos a poner aquí Crystal. Constancia de ingresos. Y para poderlo exportar, es lo que nos decía Crystal, yo lo puedo exportar a diferentes formatos. En este caso, lo voy a exportar a un documento Word, ¿verdad? Es una constancia, lo puedo descargar a un Word y lo voy a guardar en esta carpeta y también lo voy a exportar en un formato PDF. Okay. Entonces puedo revisarlo y aquí lo tengo como en el Word, ¿verdad? ¿Cómo se vería un documento Word exportado? Y cómo se vería en un PDF al momento de imprimirlo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo puedo hacer con Crystal, ¿verdad? Me va a facilitar que al momento de que llegue un colaborador o que alguien me pida un documento, pues yo de forma rápida
pueda solicitarle su código. Si pongo 39, coloco mi referencia, la fecha de la impresión, porque a veces nos dicen, mire, necesito, pero lo necesito con fecha lunes, ¿verdad? Entonces le pongo fecha lunes y quién me va a firmar mi constancia y la genero, ¿verdad? Entonces, este tipo de reportes son bastante sencillos de generar. Hay otros reportes que vamos a, que les puedo mostrar aquí de forma breve, que se pueden crear. Vamos a minimizar acá. Y hay aquí unas muestras de reportes generados, ¿verdad? En este caso es un reporte de planilla de pago en donde está toda la información de la empresa, la información de los empleados, cuántos días trabajaron, el detalle de los ingresos y descuentos que tiene el colaborador, quién firma esta planilla. Hay otros reportes como los recibos de pago, ¿verdad? Que son formatos que en este caso se muestra en el mismo documento, dos partes iguales del documento. Son cosas que se pueden, son formatos que se pueden ir creando dentro de Crystal a partir de los diferentes procedimientos que uno pueda realizar y crear, ¿verdad? Entonces, no sé, Jaime, si necesitan ver algo más o aclarar alguna duda, consulta. Ok, muy interesante el tema. Gracias por tu presentación, Jacob. Dice, ¿qué precio tiene la herramienta? Nos pregunta aquí. En este caso, Crystal Report, dependiendo del uso que se le vaya a dar, es decir, hay algunos componentes, por ejemplo, en el caso para poderlos visualizar desde un programa, necesitamos nosotros tener un runtime de Crystal para poderlo visualizar. Es decir, ahorita para generar reportes, Crystal Report no nos pide un licenciamiento. Es decir, yo puedo conseguir el instalador, crear reportes y generar los mismos. Claro, si nosotros buscamos en la web el precio de Crystal Report, nos va a mandar a su página principal, ¿verdad? Que esta es una página de SAP, ¿verdad? Aquí se las voy a colocar, ¿verdad? Aquí me dice, lo puedo probar y lo puedo comprar, ¿verdad? Entonces, la licencia ahorita de Crystal, que es lo recomendable tener en las compañías, ¿verdad? O sea, si auditan una compañía y no tienen una licencia, pues se mete a problemas. La licencia está en 300 euros, ¿verdad? Entonces, que es la que me va a permitir poder generar los diferentes reportes. Incluso aquí ya SAP, que es quien vende estas licencias, también tiene su portal de soporte. Ellos actualizan frecuentemente los manuales o las consultas y ahí puedo yo consultar esta parte. Entonces, lo recomendable es comprar la licencia, aunque si uno instala el programa lo va a poder utilizar sin ningún problema porque no le está pidiendo una licencia al momento de conectarse. Pero si yo lo quiero utilizar con SAP, ahí sí me pide una licencia, ¿verdad? ¿Algo más, Jaime? Ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda, compañeros? Ahorita es el momento.
También ahí les dejé en el apartado de preguntas y respuestas el link sobre una encuesta sobre la conferencia, si fueran tan amables de llenarla, por favor. Ok. ¿Necesitas que te mande la referencia o el reporte generado o algo, Jaime? El documento, nada más de la documentación para que se los pase a los compañeros después. Ah, va, perfecto. Igual aquí les queda la grabación para que puedan repetirla. Pues. Ok, entonces, pues eso es lo que tengo. No sé si estamos en tiempo. Sí, ahí estamos perfectos. Entonces, bueno, si no tienen dudas los compañeros, con eso estaríamos por tu parte, Jacob. Muy bien, les agradezco y les deseo un Aquí hay una buen... pregunta, dice, sí. dice, Crystal Report tiene otra aplicación como cliente para que solo pueda imprimir los reportes cambiando los parámetros. Creo que se refiere a si lo puedo ejecutar desde un programa o algo así. Creo que sí. Ok, si querés les muestro cómo lo hacemos nosotros. Sí, ¿no? Va, entonces, por ejemplo, nosotros generamos los reportes no desde Crystal, sino lo hacemos desde nuestro programa, ¿verdad? Aquí yo tengo un programa en donde seguramente quizás ahí en temas más técnicos es Jaime quien nos puede indicar cómo es que o qué componentes se necesitan para el desarrollo del para poder ejecutar estos ¿cómo se llama? Este reporte desde una aplicación, ¿verdad? Pero en este caso nosotros vamos a colocar acá, tenemos una opción para agregar nuevos reportes y voy a buscar Crystal, la constancia de ingresos y este es, voy a poner aquí carta en este módulo de organización. Entonces, si nosotros tenemos un programa, pues tenemos que buscar, creo que la manera de cargarlo a nuestro programa y al momento de ejecutarlo, en este caso ya no es Crystal, sino es el runtime el que entra en juego, en donde me pide los valores para generar el reporte. En este caso, yo cometí un error al momento de generarlo o de subirlo y les voy a enseñar qué fue lo que hice mal. Porque el reporte aquí de Crystal tiene un chequecito. Siempre que yo creo un reporte nuevo, tiene de que me guarde los datos. Entonces tengo que quitárselo para que me permita buscar que me pida los parámetros al inicio, porque si no, por default, siempre me va a generar este documento. En este caso, el runtime aquí me pide el código del colaborador, el ID, vamos a ponerle NC 2023, 150, selecciono la fecha de impresión y quién firma la constancia. Y ya es acá Crystal el que me lo muestra, ¿verdad? Desde el programa que yo tengo. Y aquí puedo actualizar los campos, ¿verdad? No tengo que salir y volverlos a generar, ya para generar otros documentos. Desde aquí ya lo puedo exportar a los diferentes formatos que tenemos. Y también desde aquí lo puedo ya enviar a mi impresora conectada en mi red, ¿verdad? Ok, entonces ahí para complementarles, nosotros vamos a leer archivos de Crystal desde las aplicaciones, construir una aplicación que lea un archivo de Crystal y presentar el reporte como tal, ¿verdad? Ok, entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda, compañeros.
Bueno, entonces creo que eso sería todo, Jacob. Muy bien, les agradezco. Tengan buena tarde. Gracias igualmente, feliz tarde. Bueno, compañeros, sí, Josué. Perdón, se me marcó ahí. Ok, no hay problema. Bueno, entonces, para finalizar este laboratorio de hoy, solo no sé si tienen alguna duda con respecto al proyecto o algo. ¿Cuál es el asunto del correo? Credenciales 1, y conferencia. Lo vas a escribir ahí. Ahí estamos. ¿Cuándo será la calificación del proyecto? Como no es mucho, solo es documentación, muy posiblemente va a ser el día sábado, compañeros, para que lo tengan en cuenta. Así ya se van a Semana Santa tranquilos. ¿Para qué es el correo? Es solo para los que llevan el laboratorio, es para la asistencia, que envíen su asistencia ahí. Ok, no sé si tienen alguna duda o algo. Siempre les voy a pedir apoyo ahí con el foro, muchas, y pueden ahí postear, aunque sea una duda o lo que sea. Porque si no, no me han puesto nada ahí. Bueno, entonces si no hay duda ni nada, compañeros, eso sería todo por el día de hoy. Igual yo aquí me voy a quedar por si alguien necesita solventar algo. Y pasen feliz tarde. Feliz tarde, Aus. Feliz tarde. Más tarde, Jaime, gracias. Buena tarde, Pedro.